Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. La historia actual de las relaciones Cuba-Venezuela está unida al pensamiento de Fidel Castro y Hugo Chávez. En las últimas décadas, el convenio integral de cooperación entre ambas naciones, al tiempo que materializó los ideales de ambos líderes, reforzó los lazos de amistad de sus pueblos y gobiernos. Tú no tenías sustituto en este momento, en este país. Y entonces precisamente porque queremos que tú salves a muchos niños y ayudes a millones de personas y a toda la justicia que hay que hacer en este país, en este hemisferio donde tú tienes prestigio y creciente influencia. Es en eso lo que yo pienso, que el destino te ha dado esta responsabilidad y yo no te pido mucho. Hay que comenzar destacando precisamente el gran empeño de nuestros comandantes, comandante Fidel, el comandante Chávez, en fortalecer los lazos de amistad, los lazos de cooperación entre los dos pueblos, entre las dos naciones, desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia de la República de Venezuela por vez primera. Ha sido este convenio entre Cuba y Venezuela, desde mi punto de vista, un modelo de lo que tiene que ser la solidaridad entre los pueblos, el internacionalismo revolucionario que nos enseñó Fidel, que Chávez asumió y que sigue siendo un ejemplo para todos los revolucionarios, las revolucionarias de nuestra América y del mundo. Paralelo al convenio firmado el 30 de octubre del año 2000 y con el propósito de poner fin a las misiones sociales y desacreditar la gestión de sus líderes, la guerra económica, mediática, psicológica e interna en la región han definido la estrategia de golpe continuado de la derecha entreguista y de Estados Unidos. Es el enfrentamiento entre dos modelos, el modelo capitalista que defienden ellos contra el modelo socialista que defendemos nosotros. Es el modelo que defienden ellos de las élites contra el modelo que defendemos nosotros, que es el modelo para darle la mayor suma de felicidad posible, decía nuestro padre libertador Simón Bolívar, a nuestro pueblo. Ahí está lo fundamental, para decirlo así resumidamente. Por eso los ataques. Uno de los argumentos que ha utilizado Estados Unidos contra Cuba es intentar demostrar que nosotros controlamos a ese pueblo. ¿Por qué? Porque el fracaso de la estrategia de Estados Unidos en Venezuela no se puede explicar de otra manera. O sea, primero disminuye el mérito del pueblo venezolano de resistir, de las más crueles sanciones, tal vez comparable con el bloqueo que han aplicado a Cuba durante más de 60 años. Segundo, explica que el pueblo venezolano apoya firmemente a su gobierno. Tercero, explica que se han metido en un callejón sin salida y no tiene otra forma de explicarse lo que responsabilizar al pueblo cubano, al gobierno cubano, de algo que es absoluta responsabilidad de ellos, su fracaso. Al restablecer el liderazgo estadounidense en el mundo, una vez más estamos apoyando la libertad en nuestro hemisferio. Por eso es que mi administración revirtió las políticas fracasadas del gobierno anterior en Cuba. Respaldamos las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restablecer la democracia. Estados Unidos está encabezando una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro es un gobernante ilegítimo, un tirano que martiriza a su pueblo, pero la tiranía de Maduro va a ser destruida. Aquí esta noche se encuentra un hombre muy valiente que lleva con él las esperanzas, sueños y aspiraciones de todos los venezolanos. Nos acompaña en la galería el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, por favor, lleve este mensaje a su patria. Se arman toda esta historia porque no saben, no tienen, han utilizado todo lo posible, leyes de Estados Unidos, decretos de Estados Unidos, golpes de Estado, han tratado de hacer de todo
y no lo han logrado, y ya lo último es que se han creado este personaje, el autoproclamado presidente interino, que no ha fructificado. De hecho, es que Maduro gana con una gran mayoría en su cargo como presidente, y sigue teniendo esa gran mayoría precisamente por todo lo que se ha hecho desde el 99 hacia adelante, hacia acá. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017 arreció la política de Estados Unidos contra la izquierda latinoamericana y sus ejemplos de integración. Manipulación de la derecha, caos en las redes sociales y la confusión de la opinión pública internacional limitan el acceso real a la información, como expresión de la guerra mediática empleada para imponer sus intereses en el continente. Los medios de comunicación son actores políticos de primer orden, es decir, ha habido un proceso a lo largo de la historia en que los medios de comunicación se han convertido en factores de poder y por lo tanto de influir en la actividad política de los hombres y de las mujeres. Tanto es así que si vamos a hablar de otro elemento que es muy importante, ¿quiénes son los que construyen la opinión pública? ¿Quiénes son los que fabrican el consenso? ¿Quiénes son los que inducen a trabajar sobre determinados temas? ¿Quiénes construyen la realidad mediática si no son los medios de comunicación? Ellos quisieran entonces que con esos ataques poder frenar nuestras revoluciones y volver a imponer en nuestros pueblos el neoliberalismo, volver a colonizarnos. Eso es lo que quisieran, volver a transformar a estos pueblos nuestros, como Nicaragua, Venezuela, Cuba, para ponernos nosotros tres como ejemplo, porque ustedes decían también que nos denominan la troika del mal, que ellos quisieran que estos pueblos nuestros volviesen a ser parte de su patio trasero. El principal referente histórico de la hegemonía de los Estados Unidos hacia América Latina es la doctrina Monroe, una política expansionista de principios del siglo XIX, resumida en la frase América para los americanos. El presidente Donald Trump en septiembre de 2018 ante Naciones Unidas desempolvó el viejo pilar y expuso sus intenciones de intervencionismo en la región. Lo que ocurre en Venezuela, más de 2 millones de personas han huido de la angustia del régimen socialista de Maduro y sus socios auspiciadores cubanos. No hace mucho tiempo, Venezuela, uno de los países más ricos del mundo. Hoy, el socialismo ha llevado a la bancarrota a la nación rica en petróleo y ha llevado a su pueblo a una pobreza abyecta. Virtualmente, el socialismo o el comunismo, cada vez que se ha tratado, ha generado sufrimiento, corrupción. Nunca ha dejado de ser parte de la plataforma de política exterior de Estados Unidos, la doctrina Monroe. O sea, tiene un corolario, recuerden, esto tiene su origen histórico, pero la idea es que es una región de su influencia en la que otras potencias extracontinentales no deberían dominar. Este gobierno también estadounidense ha hecho mucho énfasis en tratar de evitar o por lo menos denunciar lo que supuestamente y falsamente dicen la influencia china y rusa en la región. Por lo tanto, la doctrina Monroe es parte intrínseca de la política de un país cuya naturaleza expansionista y de interés de dominación mundial nunca ha cambiado. Varios personajes han sido el rostro de la táctica de Washington para distorsionar la realidad de las revoluciones progresistas, en particular Cuba, Nicaragua y Venezuela, a quienes llaman la troika del mal. Mike Pompeo, secretario de Estado, y John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional, son la imagen a la cabeza. Luis Almagro respalda la injerencia desde la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, OEA, y en lo interno de Venezuela, el autoproclamado Juan Guaidó. Este es un equipo, como he dicho, de política exterior y de seguridad nacional en Estados Unidos, que tiene como su pasatiempo, vamos a decir, imperecedero, en derrocar gobiernos progresistas. Es algo que tienen como una obsesión. Y se someten a sí mismos con el cumplimiento de metas irrealizables como derrocar la Revolución Cubana, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Sandinista o la República Bolivariana de Venezuela, como ya ha sido demostrado. Y por lo tanto hace bien a este equipo tan ultraconservador en política exterior de Estados Unidos identificar contra quién combatir. A partir de que Cuba ha logrado su plena inserción en América Latina y el Caribe, es un actor absolutamente reconocido, de un gran prestigio, de un gran reconocimiento. Cuba sigue siendo el faro para toda Latinoamérica.
muchos movimientos, organizaciones sociales y políticas del continente así lo ven desde el 59, lo ven, sigue siendo el faro, a pesar de todas las situaciones que hemos sufrido también nosotros por el bloqueo, que en estos momentos es más fuerte que nunca, sigue siendo un ejemplo. Nicaragua triunfó en el 79, perdió en el 90 en unas elecciones, retomó el poder después más tarde y ahora mismo, en estos momentos, Nicaragua tiene una gran popularidad. El presidente Daniel Ortega, si de hace unas elecciones, según las encuestas, él ganaría. Precisamente por eso, porque está haciendo cosas a favor de la gente que no había hecho o que no hicieron otros gobiernos anteriores. Venezuela ya sabemos, a pesar de todas las dificultades económicas por el bloqueo de Estados Unidos, por el robo de sus ingresos en Estados Unidos a partir del petróleo, sigue siendo un sistema que favorece a la mayoría y que la gente lo reconoce. Debido al fracaso de las políticas anteriores, estos personajes y la administración Trump han elegido para su estrategia hegemónica atacar e intentar desacreditar los más de 1.400 proyectos de colaboración entre Cuba y Venezuela en materias de salud, educación, deporte, cultura, energía, telecomunicaciones, turismo, comercio exterior y petróleo. No han podido ni podrán. Es decir, nuestras revoluciones, nuestros pueblos, cada día más fortalecidos, cada día con mayor conciencia de lo que significa la libertad, la soberanía de nuestros pueblos y por tanto seguimos mostrando que a pesar de esos grandes embates, de esos empeños del imperio norteamericano en acabar con nuestras revoluciones, nuestros pueblos siguen avanzando. Es decir, nosotros seguimos resistiendo y seguimos venciendo. Hay una relación orgánica entre las dos revoluciones. Son las dos revoluciones más auténticas que se han dado en el hemisferio junto con la revolución sandinista. La revolución cubana acaba de cumplir 61 años, la venezolana 20 años, pero han sido 20 años de fructífera labor, de grandes logros para el pueblo venezolano, gracias al convenio Cuba-Venezuela. Y nuestros pueblos han ido, ya lo decía, fortaleciendo, sembrando conciencia revolucionaria, que es uno, desde mi punto de vista, de los puntos más fuertes en esta lucha que seguimos librando, ¿no? La conciencia de nuestros pueblos.